Se hizo un análisis revisando los libros de la lista de bestsellers de New York Times que muestra que las oraciones hoy son 30% más cortas que hace 100 años. 30% más cortas, ok. De 20 a 25 palabras por oración en los años 30, 40, ahora a 12 a 15 palabras por oración. Por cierto, incluso hay libros que tienen 10 o menos palabras por oración. ¿Eso qué sugiere? Eso sugiere que ahora la gente prefiere comunicaciones más cortas y más directas, pero tiene una serie de implicancias. Lo cierto es que la longitud promedio de tiempo representada en el párrafo promedio de la ficción ha estado acortándose desde principios del siglo XVIII. En el 2020, 2 profesores de Harvard enviaron correos a 7.002 miembros de juntas escolares en Estados Unidos, solicitando que completaran un breve cuestionario en línea. A veces la solicitud tenía 127 palabras y en otras oportunidades tenía solamente 49 palabras. Okay. La versión más corta es la que tuvo la mayor cantidad de respuestas. El correo largo tuvo una tasa de respuesta del 2.7% y el correo de 49 palabras, el correo más corto, obtuvo una tasa de respuesta del 4.8%. O sea, 78% más de respuestas. Y no tenía que ver con la longitud de la encuesta. La longitud de la encuesta siempre era la misma. La diferencia es el correo que te invitaba a participar en la encuesta. Exactamente. Trabajos posteriores mostraron que los destinatarios usaban la longitud del mensaje como guía para estimar cuánto duraría la encuesta. Claro, nunca se enteraron que la encuesta era exactamente del mismo tamaño. El mensaje más conciso hacía que la tarea pareciera más rápida, por lo que la gente era más propensa a participar. ¿Será que nos hemos acostumbrado a los 240 caracteres nada más? Yo creo que sí. Los cambios en hábitos de lectura sí son influenciados por la cultura digital, que favorece frases directas, frases cortas, para tener más accesibilidad. El problema es que reduce la profundidad de las ideas complejas. Y bueno, de eso vamos a conversar hoy. Cómo la cultura de las redes sociales, pantallas y mensajería instantánea fomenta la brevedad, pero también la superficialidad. Pero antes, no se olviden de seguirnos en @moguldesarrollo en todas las redes sociales. No olviden suscribirse al blog www.moguldesarrollo.com. No se olviden suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube y pongan la campanita para que les llegue la alerta cada vez que subimos un video nuevo. Próximamente también vamos a estar en I99. Y ya que hablamos de I99, no se olviden de sintonizar todos los lunes, 14:30, El Cuarto Rojo, un programa un poco más político que hacemos con Eduardo Mendoza. Todos los lunes, 14:30, El Cuarto Rojo por I99. Ok, de esto va. Aquí empieza Racionalmente Irracional. La cultura de redes sociales, pantallas y mensajería instantánea fomenta frases breves y directas, haciendo que la literatura masiva imite este estilo ágil para retener lectores. ¿Y eso es bueno o malo? Mira la paradoja, estamos con guiones en dispositivos y tenemos libros alrededor. Bastante paradójico. Que los editores de libros prioricen la accesibilidad para audiencias con menor tiempo y atención y reduzcan la extensión y profundidad de las oraciones. ¿Eso es bueno o es malo? Que los editores busquen maximizar ventas con libros de lectura rápida, reduciendo la complejidad sintáctica para atraer un público amplio, aunque a costa de profundidad en ideas complejas. ¿Es bueno o es malo? ¿Me estás preguntando? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Yo creo que es malo. Creo que nuestra hipótesis es que es malo. Y en este episodio vamos a intentar convencerlos de la importancia de leer textos largos. Correcto. El consumo de textos cortos y videos fragmentados y superficiales están amenazando la lectura compleja y profunda.
Y de eso vamos a hablar hoy. Lucho, ¿qué pasaría si el día de mañana te despiertas y no puedes leer? Imagínense esto, piensen en ello. ¿Qué pasaría si mañana se despiertan y no pueden leer? Hemos empezado a pensar que la lectura es innato a la especie humana. Y la verdad es que no es. Leemos mensajes de WhatsApp, leemos mensajes de texto, textos en Twitter, titulares de noticias, textos encabezados en TikTok, pero no concienciamos que la lectura no es un don natural. La lectura es un proceso histórico y es un proceso cultural. Y por cierto, leer por placer nunca ha sido común, ni antes ni ahora. Cuando inventamos la escritura, y esto podríamos hablar de los sumerios 4.000, 5.000 años antes de Cristo, o los egipcios con los jeroglíficos, cuando se inventó la escritura, se inventó la lectura. Eso significó una suerte de reconfiguración, un reset en el cerebro. Claro, antes no era, no existía, exactamente, no era necesario, no lo conocías. De hecho, tu cerebro no evolucionó para leer. Porque, como decía hace un instante, la escritura y la lectura son una invención humana de hace miles de años, pero son una invención humana. Y leer no solo activa la región visual de tu cerebro, ¿no? Hay un texto del 2014 del asesor del Ministerio de Educación francés, se llama El cerebro lector. Y en el cerebro lector, Stanislas Dehaene, un neurocientífico, demuestra que las personas alfabetas, es decir, quienes leen, activan distintas zonas del cerebro cuando ven palabras escritas. Por eso no es lo mismo leer digital que leer en papel. Ya vamos a ver esas diferencias antes. Cuando lees, cada vez que leemos, se produce una suerte de explosión de actividad en el cerebro, que de al menos 2 redes neuronales. En tu hemisferio izquierdo, además. La una relacionada con el significado de las palabras y la otra relacionada con la pronunciación y la articulación. De hecho, los primeros lectores, cuando los niños empiezan a leer, dependen más del sonido, de la ruta fonológica. Pero a diferencia del lenguaje hablado, para el cual tu cerebro está, digamos que naturalmente preparado desde que naces, la lectura no es natural, la lectura no es automática, ¿no? Los niños necesitan instrucciones explícitas para aprender a leer, para establecer las relaciones que hay entre las representaciones visuales, entre las letras y las sílabas y las palabras, las representaciones visuales, las representaciones auditivas y los significados y las representaciones semánticas. ¿No? Tienen que aprender a hacer esa relación. Primero hay que enseñar a conectar explícitamente las letras, los grafemas, con los sonidos correspondientes. Por ejemplo, que la M suena M, que la A suena A, que M y A suenan MA, y luego que M, A no es M, A, sino que suena ma. A ver, pero el cerebro procesa cada letra en forma individual o en forma completa. El cerebro procesa cada letra de manera individual, no la forma completa de las palabras, así está diseñado. Por eso es que para lograr comprensión lectora, los niños tienen que empezar a aprender, los niños y quien aprenda a leer tiene que empezar a aprender los grafemas y los fonemas, los dibujitos, las letras y cómo suenan, ¿no? Pero si sabes leer, es probable que leas más rápido de lo que puedas escuchar. Lo interesante es que las letras son signos completamente arbitrarios y es la lectura la que convierte estos signos arbitrarios en poemas, en publicidad, en propaganda, incluso en fake news o en historias. ¿Sí? Pero como vimos al inicio de este episodio, han cambiado por completo las formas y los niveles de lectura. Totalmente. Hoy se lee textos más cortos. Correcto. Se comprende menos, se lee más en digital que en papel, y esto está
la comprensión lectora, este ejercicio de ver las letras y luego formar las sílabas y formar las palabras, se está desvaneciendo. Y estamos empezando a leer contextos, entonces entendemos menos. De hecho, los jóvenes en este momento leen exclusivamente o mayoritariamente en dispositivos electrónicos y ven a diario miles de videos cortos en lugar de acercarse a textos densos. Y los menos jóvenes también. Y eso es un problema, porque yo te dije, aprender a leer, para la especie humana, aprender a leer generó una suerte de reset cerebral. Correcto. ¿No? Podemos decir entonces que estamos ante un nuevo proceso de transformación, y la respuesta es sí. Estamos ante y la neurociencia lo valida, estamos ante un nuevo reset cerebral por textos cortos, videos cortísimos, ausencia de lecturas de textos largos, poca comprensión lectora. Correcto. Primero, el síntoma de reciclaje cerebral, ¿no? Caen los niveles de lectura. Cada vez más crece el grupo de personas que nunca lee y cae el grupo de personas que lee casi todos los días. En 1985, el 35% de los jóvenes estadounidenses leía casi todos los días. Hoy solo lo hace el 13%, Andrés, solamente el 13%. En Data de Ecuador tenemos un episodio que hablamos de lectura, que les recomiendo que vean, y en ese episodio la data más reciente que teníamos igual hablaba de niveles de lectura promedio en Ecuador bajísimos. Sí, de hecho, eso lo vimos cuando vimos el análisis de educación, fueron episodios del 11 al 15, y donde hablamos de lectura específicamente fue el episodio 13, para que lo busquen y lo revisen. Los pocos textos que leen son cortos en ideas, en complejidad y en vocabulario. Un ensayo publicado por The Economist el mes anterior, ¿no? Hace poco, confirma que este es un problema generalizado en todas las edades y regiones. Las oraciones hoy son un 30% más cortas que hace 100 años, como lo mencionaste al comienzo de este episodio. Y si se lee menos... Entonces, debiéramos hablar más corto. No necesariamente porque no nos están leyendo, nos están escuchando. Igual debiéramos hablar más corto. Puede ser. Y si se lee menos en cantidad y profundidad, cae la comprensión lectora. Ese es el segundo síntoma de este reciclaje mental. Cada vez se comprende menos lo que se lee. Y lo vemos a diario en redes sociales. Y hay cómo demostrarlo. Pero es una locura. Según las pruebas de PISA en el 2022, los niveles de comprensión lectora de los jóvenes en los países de la OCDE cayeron un 10% frente a los resultados alcanzados en el 2015. No, en jóvenes con baja atención, baja autonomía y múltiples distractores, como las notificaciones, se debilitan la lectura y el aprendizaje. Creo que parte de la relación que hay que hacer es: si lees menos, comprendes menos. Si comprendes menos, aprendes menos. Correcto. Y cuando lees en digital y no en papel, es más complicado todavía. Se complica más. Te voy a dar 5 razones sustentadas en la ciencia de por qué es mejor leer papel que leer en digital, o por qué es peor leer en digital que leer en papel. La primera es que leer en papel te ofrece una mejor comprensión que en pantallas, especialmente textos largos y complejos. Es mejor leer en papel textos largos y complejos. La segunda es que la lectura digital promueve el escaneo superficial, mientras que el papel favorece la lectura profunda. Tú, como decía hace un rato, hoy los jóvenes, sobre todo en redes sociales, están leyendo contextos, no están leyendo textos. 1, 2 palabras y un dibujito y de ahí sacan una conclusión. No, cuando tienes un libro tienes que leer las palabras. Es más, muchas veces ni siquiera leen los 240 caracteres. Exacto. Y ya emiten una opinión. El tercer motivo es que el papel te da mayor retención en el largo plazo. Porque como decía hace un rato, cuando lees en papel, no solo estás activando tu región visual, también es la textura, el tacto, ¿no? Las hojas que pasan y el olor del libro. Justo te iba a decir, el olor. Y el sitio en donde está es toda una experiencia organoléptica de leer un libro, y más aún si es un libro clásico, como esos que tenemos por ahí.
La cuarta razón, los lectores en papel demuestran mejor pensamiento crítico e inferencial. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de pensamiento crítico y cómo podías practicarlo? Y terminábamos el programa diciendo, bueno, lean un poco más. Esto es, leer en papel mejora tu pensamiento crítico. Y la quinta razón, el papel facilita estrategias metacognitivas. Metacognitivas de aprendizaje, como notas al margen. Hay no recuerdo cuál es, pero hay una fórmula matemática que fue diseñada producto de notas al margen de alguien que estaba leyendo el principio matemático de Newton. Empezó a hacer anotaciones y surgió una nueva teoría. Con las notas al margen. No sé tú, yo cuando leo, Yo subrayo, claro. dibujo y escribo al margen. Y escribo las relaciones y demás. Yo no escribo en los libros, sí subrayo y luego tengo un cuaderno aparte donde voy sacando ideas. Tengo un problema con escribir en los libros. Yo no tengo ningún problema. Sí, subrayo a morir, eso sí. Pero si ves, 5 razones por las cuales leer en papel y no en digital es mejor. Ahora, que hayamos dejado de leer no es solo un problema de falta de lectura per se, no solo es la falta del hábito, es un problema de falta de tiempo que te están robando las plataformas. Las plataformas digitales diseñan sus interfaces para que sea muy difícil, salir de ellas. Comprar un producto te lleva a ver otros productos. Terminar un video te lleva a ver otro. Que empieza automáticamente. Que empieza absolutamente solo. Sí. Scrollear en Instagram o TikTok te consume tiempo. Tiempo que podrías usar leyendo, ¿no? O sea, estás esperando en un consultorio y aunque podías llevar un libro, tienes tu celular y en el celular te puedes pasar 1 o 2 horas que pudiste haber leído, o al menos media hora, ¿no? Uh-huh. Un experto en lectura y uso de pantallas, esloveno, un profesor esloveno, de apellido Kovac, en una entrevista que hace en el diario El País, dice lo siguiente, dijo que los libros entrenan la paciencia y las pantallas entrenan el constante cambio y la concentración en breves espacios de tiempo. Pero espérame un segundo, que hoy por hoy sí, la lectura y el pensamiento profundo están amenazados. Sin embargo, yo no creo que todas las plataformas sean una amenaza. Para mí los podcasts y YouTube no son una amenaza para la lectura. Son una manera de masificar libros. Sí, de acuerdo. Obviamente dependiendo de lo que estés viendo, ¿no? O sea, no generalizándolo. YouTube y los podcasts no son enemigos de la lectura del libro, pueden ser una extensión de la lectura de un libro. Un podcast, un buen podcast puede tener un gran valor. Creo que dijiste la palabra correcta, un buen podcast. Un buen podcast. Y no es cuestión de tiempo, porque Joe Rogan, el podcast de Joe Rogan en Estados Unidos dura entre 3 y 4 horas. Y hay gente que se cala 3 y 4 horas del podcast. Entonces no es un tema de tiempo, es un tema de el contenido, que es lo que te engancha del contenido. Jordan Peterson hace charlas en YouTube y sus charlas duran 2 horas y tienen millones de vistas. Entonces no es cuestión de, solo veo videos de 30 segundos. No, es cuestión de disciplinarte para dedicarle más tiempo a cosas de más profundidad. Correcto. Va un poco por ahí. Los videos cortos sí son una amenaza para los libros. Los videos de TikTok son una amenaza para los libros. Los videos cortos son una amenaza para el pensamiento crítico. Los videos cortos son una amenaza para el desarrollo cognitivo, ¿no? Mientras un libro te da una idea o 2 ideas en todo un libro, las redes sociales te dan 100, 150 ideas en 15 minutos. O mucho menos. Es más probable que te quedes con la idea del libro en largo plazo a que te quedes con alguna de las 100 o 150 ideas de 15 minutos. Por la saturación de información de la que hemos hablado hasta el cansancio. De hecho, estamos ante una generación menos autónoma y mucho más fácil de manipular emocionalmente, ¿no? Bueno, no sé. En algún momento mi hijo me decía, papá, lee ficción. ¿No? Yo no leía mucha ficción. Me dice, pero lee ficción, y empecé a leer ficción. Y creo que... Tiene algunos beneficios. Tiene algunos beneficios y creo que deberíamos mencionarlos porque va un poco con todo esto de lo que estamos hablando, más allá de leer y demás. Ok, escojamos un tema en
en honor a mi hijo que me dijo que lea ficción. Bueno, hay un estudio que dice que 6 minutos de lectura de ficción pueden reducir hasta un 60% tus niveles de estrés. Mejor que escuchar música, mejor que caminar o mejor que hacer una pausa para el café. Correcto. Leer mejora la conectividad de tu cerebro y te ayuda a vivir más. Leer libros por más de 3 horas y media a la semana se asoció con una reducción del 23% del riesgo de mortalidad. No se quiere morir, lea. Contundente, lea. Pero te voy a dar una tercera razón para leer ficción. A diferencia del consumo pasivo de estos contenidos de video, la lectura y la lectura de ficción te obliga a visualizar. Lee a Julio Verne del Viaje al centro de la Tierra y viajas al centro de la Tierra, ¿no? Lee cualquier obra de Isaac Asimov y podía viajar a lo que hoy es una realidad tecnológica. Leer te ayuda a sintetizar información, es como un ejercicio mental, ¿no? Hay un metaanálisis en Psychological Science del 2023, que muestra que los lectores frecuentes tienen mayor materia gris en áreas de lenguaje y mayor rendimiento cognitivo a largo plazo. Como decía bien Lucho, si no se quiere morir, lea. Al menos 23% más. Lean. La ficción y la literatura ayudan a los lectores a entender los estados mentales de los demás, mejorando la inteligencia emocional y la empatía. Leer amplía tu vocabulario. En un momento en el que estamos en un nivel de agresividad monstruosa Total. a nivel mundial, ¿no? Leer amplía tu vocabulario, amplía tus expectativas, amplía tu conocimiento, amplía tus límites. Leer. Harper Lee, To Kill a Mockingbird, te enseña sobre los prejuicios desde distintos ángulos. La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe te enseña sobre lo crítico que era la esclavitud para los negros. Hamlet, de William Shakespeare, te enseña sobre la culpa, la venganza, la fragilidad moral, el peso de tu conciencia. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, uno de mis autores favoritos. ¿De qué te enseña? Te propone que la madurez de un individuo está en aceptar que la vida es ambigua, que tienes cosas buenas, que tienes cosas malas y que debes ser responsable de tus elecciones. Esto no es algo que te enseñan en el cole, lo aprendes leyendo. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad te enseña que la soledad no solo es un estado físico, sino que es una condición del ser humano, que se repite incluso cuando no tienes una conexión auténtica con alguien más, ¿no? Leer va más allá de simplemente entretener. Sí, leer es más allá de un pasatiempo. Leer no es solamente leer, es más que entretenimiento. Y hay algo interesantísimo que sucede cuando más lees. Mientras más lees, más fluye la lectura. Absolutamente. A medida Es automático. A medida que los procesos de codificación de palabras, acceso a significado, integración de la información necesaria para comprender el texto, a medida que esto se va volviendo automático, llega un punto en que es automático, el que MA es mamá y sabes de qué va, el esfuerzo cognitivo disminuye. Por lo tanto, puedes meterte más en la historia y vas a avanzar mucho más rápido y vas a perseguir a la ballena blanca con el capitán de Ahab. Una querida amiga me decía, es que no me gusta leer porque me desconcentro, ¿no? Y la realidad es que cuando empiezas a habituarte, puede ser que leas un párrafo nada más al día. Pero es que si lo haces todos los días, un párrafo, luego vas a leer 2, luego vas a leer 3, y cuando te das cuenta, te has leído un capítulo entero o un libro entero. O sea, es automático. Sí. Cuando empiezas a hacerlo un hábito. No importa el tiempo que empieces a dedicarle, pero dedícaselo. Y ahí la recomendación personalísima. Lean algo que les guste. No lean cosas por obligación. Parte del tema, y lo tratamos en un programa anterior, es que en primaria o en secundaria te obligaban a leer El Cid Campeador. Es un texto largo, jodido, complicado, y si no te gustan, o Platero y yo, lindo, pero El Principito de Saint-Exupéry, extraordinario libro, sencillísimo, fácil, pero si no te engancha, busca algo que te enganche y luego
vas a viajar al País de las Maravillas con El Alicia, Principito yo lo leí de chico. y lo lees de adulto y es otra cosa. Es otra historia, es Y, otra historia. y puedes viajar al centro de la Tierra con el profesor Lidenbrock, o puedes ir a la O sea, Luna. de hecho, se cree que es un libro para chicos, pero realmente es un libro para personas que tienen otra formación, otra madurez en el tiempo. Es como Platero y yo, cuando lo lees de niño y luego lo lees de adulto, son historias diferentes. Son dos es historias. como leer Romeo y Julieta o leer Ojo, El banquete de Platón. el mismo Alicia en el País de las Maravillas. El mismo Alicia en el País de las Maravillas. Lo puedes leer 5 veces y vas a descubrir cosas que no habías descubierto antes. Así es. Cosas que no descubrirías si no lo lees. Ahora, Obviedad, pero va por ahí. si decides no leer, a final de cuentas, no solo significa que vas a renunciar a un pasatiempo, Uh-huh. también implica que vas a rechazar una herramienta poderosa para el desarrollo cognitivo y para una educación cultural, crítica y cívica en forma integral. Y júntate con gente que lea. Cuando te juntas con gente que lee, y no estoy hablando de círculos de lectores, clubes de lectores, no, amigos que lean. Cuando veas a un amigo que saca un libro de su maletín o de su mochila, terminas preguntándole qué estás leyendo y van a conversar sobre el tema. Y la conversación fluye de otra manera. Yo creo que este tema, para variar, se nos está quedando corto. Vamos a tener que hacer otros programas, probablemente invitar a escritores, Uh-huh. A otras personas lectoras, a educadores, y empezar a ver un poco a libreros, ¿no? Y empezar a ver un poco las perspectivas. El programa de lectura, el episodio 13, fue un boom de la cantidad de gente que nos comentaba. Seguramente este también va a tener mucha repercusión y creo que debemos hacer más para empezar a ver las diferentes vistas de este tema, más allá de la nuestra. Y te doy un dato esperanzador. El 2025 con relación al 2024 se vendieron más libros físicos. Veo, más libros físicos. Sí, veo un cambio en la tendencia. Sí. Un poco regresando a lo que deberíamos hacer, no solamente en el tema lectura, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Correcto. Estamos regresando a lo anterior. Pero bueno, si quiere leer, lea. Si no quiere hacerlo, no lo haga, es su decisión. Esperamos haber movido un poco. Lean ficción. Lean novelas. Lean el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Pero lean. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Próxima semana. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.